Muy bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos los asistentes a este seminario en el que hablaremos de los principales aspectos, ¿no?, de la reforma laboral, de la mano de Roberto Vázquez, responsable del área laboral en Cuatro Casas. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotras una vez más. A las personas que asistís, comentaros que podéis compartir vuestras dudas y reflexiones en el chat y que haremos lo posible por trasladarlo en tiempo real a Roberto. Cuando quieras, Roberto. Gracias. Nada, Yobi, muchísimas gracias por vuestra invitación. Como siempre es un placer estar con vosotros y además en un tema tan relevante como es este de la reforma, con todos los cambios laborales que implica y con todas las incertidumbres y dudas que nos está planteando a todos, no tanto a las empresas como a los propios abogados laboralistas, porque lo cierto es que no hay ningún compañero que no tenga alguna duda de cómo se aplica o cómo va a impactar esto en las relaciones laborales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema bastante importante para tratar. Desgraciadamente, seguro no voy a ser capaz de resolver o de dar toda la seguridad que seguramente demandan los asistentes, pero bueno, trataremos de al menos aclarar los principales puntos de la reforma y nada, simplemente agradecer a todos los que están presentes o se vayan conectando a lo largo de la sesión y nada, como has indicado, pues abierto a todas las preguntas que nos quieran plantear y bueno, en la medida de lo posible trataré de irlas respondiendo si puedo durante la exposición o si no al final creo que tenemos un tiempo para dedicar a preguntas y en cualquier caso ya adelanto, la presentación, quien quiera la presentación la podrá solicitar y se la podremos enviar y quedo a disposición de todos para poder aclarar cualquier tipo de duda o de consulta que nos planteen. O sea, que en ese sentido, que no se preocupen si no les queda algo aclarado, que trataremos de disipar sus dudas. Bueno, pues si os parece, vamos empezando con los principales aspectos de la reforma. Bueno, como pequeño resumen, ese es el título de la charla, ¿no? Los diferentes puntos, pues bueno, básicamente la reforma ha endurecido la contratación de duración determinada, es decir, ha eliminado incluso uno de los contratos muy utilizado en determinados sectores, como es el contrato de obra. Cambia el régimen de los contratos formativos, se refuerza también el contrato fijo discontinuo, es una apuesta del legislador por este tipo de contrato para tratar de dar más seguridad. Se establece un régimen incentivo particular para los contratos indefinidos de obra en el sector de la construcción, algo que hasta ahora era bastante desconocido, y se introduce una nueva regulación con respecto a los ERTE, es decir, la regulación que hemos vivido o quizás sufrido muchos durante todo este periodo de pandemia que no llega a su fin, pues ahora se trae a través de esta reforma el Estatuto de los Trabajadores y se regula pues distintos mecanismos de ERTE, digamos. Se regula también un cambio en materia de convenios colectivos, tanto los aplicables a contratas y subcontratas, como en materia de prioridad aplicativa del convenio de empresa y ultraactividad de estos convenios colectivos. Por lo tanto, si os parece, vamos dando paso a los principales puntos. Esto es un pequeño resumen, es decir, de qué ha modificado este Real Decreto Ley 32/2021, es decir, qué cambia y qué se mantiene, ¿no? Sí que es verdad que se ha anunciado durante las últimas semanas una gran reforma que quizás, aunque tiene cambios muy importantes, no ha sido tan grande como muchos pues, esperaban o como se había planteado y se había anunciado, ¿no? Es decir, se mantiene la calificación del despido, es decir, no se han tocado los supuestos de nulidad por extinción de contratos temporales o en fraude de ley. El coste del despido sigue siendo exactamente el mismo. Recordaréis que en la anterior reforma pasó de 45 días a 33 y ese sí que fue un cambio muy importante. El tema de los salarios de tramitación también es una de las materias que no se ha tocado y que fue eliminada en la última gran reforma laboral. Los interlocutores para la adopción de medidas colectivas, como modificaciones sustanciales, despidos colectivos, ERTE, etcétera, etcétera, siguen siendo los mismos, es decir, no se ha aprobado la comisión sindical en ausencia de RLT, como sí se hizo en determinados reales decretos durante la pandemia, por lo tanto, este es un punto también importante, y tampoco se ha alterado la libertad de elección de medidas de flexibilidad externa versus medidas de flexibilidad interna, que son parte de los grandes logros de la última reforma que no se han conseguido reformar en este punto, ¿no? en el que estamos ahora. Por lo tanto,
Básicamente, ¿qué cambia? Los puntos que hemos resumido de forma muy breve anteriormente, y aquí simplemente os apunto los artículos que se han modificado. Con respecto a la contratación temporal, bueno, vamos a hacer un formato de pregunta-respuesta, porque creemos que es mucho más fácil también ir planteando las dudas que nos surgen a nosotros cuando nos estudiamos las distintas modificaciones legislativas y nos permite abordar, pues, de una forma un poquito más completa y un poquito más práctica y dinámica, si cabe, cómo se van a aplicar estas nuevas reformas, ¿no? Estos nuevos contratos. Como ya avanzaba antes, se suprime uno de los contratos de obra, es decir, pasamos de tener unos determinados contratos temporales a tener menos. En este caso, lo que se está haciendo es positivar de alguna manera ya doctrina del Tribunal Supremo. Lo que están haciendo es traer esa doctrina al Estatuto de los Trabajadores, en este caso, eliminando el contrato de obra, puesto que se entendía que bueno, pues en determinadas empresas, para dar cumplimiento a contratos, que este no era el contrato idóneo, ¿no? Por lo tanto, el legislador ha apostado directamente por eliminar el contrato de obra y por reforzar otros tipos de contrato de duración determinada que también se han visto afectados por la reforma. En concreto, se elimina, no se elimina, se le cambia el nombre al famoso y tan utilizado contrato eventual por circunstancias de la producción, y se crea un contrato nuevo, que es por circunstancias de la producción, donde sí que se determinan nuevas causas para poder, digamos, habilitar o para poder llevar a cabo la formalización de este tipo de contratos. Es decir, nos indican dos grandes causas, dos grandes motivos para poder celebrar este tipo de contratos. El primero sería incremento ocasional e imprevisible y las oscilaciones que se generen por un desajuste temporal de la plantilla. Únicamente nos permite por un periodo máximo de 6 meses, ampliable por convenio hasta 12 meses. Y nos explica que además es posible para usarse para cubrir vacaciones. Es decir, cuando nos referimos a estas oscilaciones sería posible para cubrir vacaciones. Los puntos importantes: tiene que ser un incremento ocasional e imprevisible. Más adelante analizaremos estos requisitos. El otro, digamos, gran motivo, la gran causa, son dentro de situaciones ocasionales, aunque puedan incluso llegar a ser previsibles. Lo que nos permite la ley es durante un máximo de 90 días no continuados al año, es decir, y sin límite de vacaciones, perdón, sin límite de trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos recurrir a este tipo de contratos siempre que existan situaciones ocasionales. Luego veremos qué tenemos que entender por situación ocasional, aunque sea previsible, no tiene que ser imprevisible, y ese máximo de 90 días no continuados en el año, pues bueno, nos permitirá acudir a este contrato en distintos momentos, siempre que nos superemos ese límite de 90 días. Y como punto a favor, lo que nos dice es que no hay límite de trabajadores, es decir, cada vez que acudamos a este tipo de contrato, aunque solo compute como un día, 2 días, 3 o 4 días, podremos contratar un número indeterminado, no lo limita la norma, pero que en cualquier caso pues tendría que ajustarse a la situación ocasional, ¿no? Entonces, ¿qué cabe entender por estas situaciones ocasionales, previsibles, incremento imprevisible? Pues bueno, es importante el matiz de ocasional, porque si no estaremos incurriendo en las causas de otros contratos, como es el de fijo discontinuo, que luego abordaremos y que también se ha tratado de reforzar con esta reforma. Y previsible, pues bueno, lo cierto es que es un concepto de alguna manera jurídicamente indeterminado, puesto que es difícil determinar si algo es previsible o imprevisible para la empresa. Veremos en los próximos meses, si es que se llega a aprobar esta reforma en el Congreso, cómo se interpretará o cómo se analizará por la Inspección de Trabajo, que al final pues, entendemos que será quien lleve la batuta, tanto la Inspección de Trabajo como los tribunales, que serán los que nuevamente pondrán los puntos sobre las IES en esta nueva reforma, ¿no? Entonces, bueno, previsible, podemos entender que es el lanzamiento de una nueva actividad. El contrato de obra y servicio que ya no es posible, pues esa misma causa, siempre que no esté vinculado a una contrata o una subcontrata. Bueno, es decir, tendremos que analizar caso por caso en qué supuesto podemos formalizar un contrato por circunstancias de la producción de hasta 6 meses, porque es un incremento ocasional imprevisible, o incluso por una oscilación que se genera por desajuste temporal, o si nos tenemos que ir al contrato de máximo 90 días por una situación ocasional, aunque esta sea previsible, ¿no? Como hemos comentado.
se permite acudir a este contrato a contratas y subcontratas siempre que no sea su actividad habitual ordinaria, pero sí siempre que se trate de un incremento ocasional, que es el objeto propio de este tipo de contrato. Como vamos a ver a lo largo de la presentación, el tema de las contratas y subcontratas es algo que esta reforma ha querido abordar y donde ha querido limitar con bastante importancia. Es decir, tanto desde el punto de vista de contratos, como es el contrato de obra, luego veremos también que se regula el contrato de fijo discontinuo como contrato idóneo para esta materia, así como otras cuestiones relativas a convenio colectivo de aplicación, etcétera, ¿no? Es decir, se entendía que generaba de alguna manera poca seguridad poca seguridad para los trabajadores y han querido eliminar determinadas normas para dar más seguridad o más garantías en el mercado de trabajo para este tipo de sectores y de trabajadores. Desaparece el contrato de interinidad como tal, así llamado, pero sí que es verdad que se regula el contrato de sustitución, que viene a ser algo muy parecido o casi idéntico. Uno de los aspectos que más puede llamar la atención, bueno, pues que nos permite ahora la norma anticiparnos 15 días antes ese contrato de que se ausente el trabajador sustituido, los cual nos permite formarlo durante 15 días, quizás no sea un periodo muy amplio o no suficiente para una formación, pero la norma nos permite. Este contrato de sustitución, por supuesto, se va a poder utilizar para cobertura de vacantes durante selección o promoción hasta un máximo de 3 meses y también para la cobertura de aquellos contratos que están en reducción de jornada. Es importante también el régimen transitorio que se está aplicando para este tipo de contratos temporales. Es decir, la mayoría de las consultas que nos están llegando vienen por aquí, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los contratos que ya tengo suscritos antes del 31 de diciembre? ¿Qué pasa con los contratos que voy a suscribir ahora desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 30 de marzo de 2021, de 2022, perdona, aquí hay un pequeño error, es hasta el 30 de marzo de 2022, que es cuando entra en vigor esta norma, que es a los 3 meses de su publicación. Pues bueno, tenemos distintas formas de aplicarlo. Es decir, los contratos anteriores van a poder aplicarse con la normativa anterior y hasta completar la duración máxima, en función de lo que regulara esa normativa anterior, pero sí que es verdad que con los contratos celebrados desde el 31 de diciembre hasta el 30 de marzo de 2022, se sigue rigiendo por la ley anterior, pero la duración máxima va a ser 6 meses. Y, por supuesto, a partir de la finalización de esos contratos, pues tendremos que ajustarnos a la nueva normativa. Se ha endurecido también la cláusula antifraude, es decir, para todos aquellos contratos celebrados a partir del 31 de marzo de 2022, aquí sí que está bien puesta la fecha, serían computables dentro de este periodo antifraude los contratos ya vigentes a partir del 31 de diciembre de 2021. ¿Qué nos dice esta norma antifraude? Bueno, recordad que antes la norma antifraude era de 24 meses, un periodo de 36, de 30, y ahora pasamos con una misma persona de más de 18 meses en 24 meses o el mismo puesto de trabajo más de 18 meses en 24 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente vamos a tener que fijarnos en el trabajador, si ha tenido uno o más contratos de más de 18 meses de duración en un periodo de 24, sino que el propio puesto de trabajo nos podrá determinar si un puesto, digamos, es fijo o si un contrato se tiene que transformar en indefinido. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor el trabajador que lleva poco tiempo en un puesto puede reclamar esa situación de indefinido en la empresa porque en ese mismo puesto se han concatenado durante más de 18 meses en el periodo de 24 distintos contratos temporales. Por lo tanto, habrá que llevar de alguna manera un doble cómputo en la empresa para tratar de no incurrir en esta cláusula o en esta situación de fraude que regula la norma, ¿no? También es importante los cambios en materia de la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El incremento de las infracciones es importante. Ahora mismo la infracción se puede imponer por cada persona afectada y los importes pasan de 1.000 a 10.000 euros, es decir, pueden ir desde 1.000 a 10.000 euros. Por lo tanto, el incremento es muy importante y si en una empresa se cometen infracciones en un número importante de trabajadores, pues nos podemos encontrar con una cifra bastante relevante, sobre todo en comparación con lo que teníamos antes.
En materia de cotización, también se produce un cambio, es decir, para los contratos inferiores a 30 días se fija una tasa determinada para estos contratos con un coste adicional. Por lo tanto, se está tratando de endurecer o de castigar o de dificultar a las empresas que se hagan este tipo de contratos. Al final, la apuesta claramente es por el trabajo indefinido, ya sea a través de contrato a tiempo completo, tiempo parcial o fijo discontinuo, y tratar de dificultar en la medida de lo posible los contratos temporales. Aquí tengo una tabla con un pequeño resumen de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Simplemente la dejo aquí para la persona que quiera la presentación y se la enviemos, que lo podáis ver de una forma resumida y muy visual. No voy a repetirlo nuevamente todo, pero básicamente es un pequeño resumen sobre los distintos contratos que hemos ido viendo, contratos de circunstancia de la producción, los dos tipos, contrato de sustitución, tanto causas, duración, fijeza, la cotización, las sanciones y la vigencia en relación a la disposición transitoria que hemos comentado, por lo que sin más paso para adelante. Tenemos también nuevos contratos formativos, es decir, pasamos del contrato de formación, digamos, clásico y el contrato de prácticas a dos nuevos contratos. Efectivamente, muy parecidos, pero sí que de alguna manera se introducen algunas dificultades para controlar que no haya fraude o que no haya abusos en este tipo de contratos. Básicamente, me han preguntado mucho cómo utilizar estos contratos. Es decir, la finalidad última de este tipo de contratos es compatibilizar los estudios con el trabajo y que haya una vinculación importante entre el trabajo y los estudios. Es decir, en este caso, además se establecen unos requisitos bastante importantes y más duros que anteriormente. Nos preguntan también mucho si ya no va a caber la figura del becario, que hasta ahora pues, era posible en muchísimas empresas. Es decir, en este sentido, la figura del becario, dejar claro que sigue existiendo. Sí que hay que tener cuidado con los falsos becarios, porque existen y siempre van a poder reclamar su situación, digamos, laboral y defender sus derechos, pero en este caso la disposición final segunda de este Real Decreto Ley dice que en los próximos meses incluso se desarrollará un estatuto del becario. Por lo tanto, es viable todavía seguir acudiendo a estas figuras pues, a través de las distintas fundaciones o distintas asociaciones que fomentan esta práctica, ¿no? Se ha eliminado el requisito de la edad en el contrato en alternancia, digamos, para todos los supuestos, menos para un supuesto, que son los certificados de profesionalidad de nivel 1 y de nivel 2, que han limitado la edad a 30 años. Se ha reducido también la duración mínima y la máxima. Ahora tenemos una duración mínima de 3 meses, que antes era de 1 año, y la máxima pasamos a 2 años, que antes era de 3. Es decir, tratan de que no se alargue, digamos, este tipo de contratación y que lo antes posible la empresa trate de transformar esos contratos en indefinidos, ¿no? Además, se elimina la posibilidad de formalizar periodos de prueba para este tipo de contratos. Como decía, se endurece de alguna manera los requisitos y se incrementa la exigibilidad formativa. En este caso, hay que tener un plan formativo individual, pues con un contenido determinado de formación, un calendario, actividades y el nombramiento de 2 personas tutoras, uno por parte de la empresa y uno por parte de la institución académica con la cual se está compatibilizando, digamos, esos estudios. Se prohíbe realización de horas extra, trabajo nocturno y trabajo a turnos, salvo determinadas excepciones muy puntuales, pero como norma general se prohíben. Y en materia de tiempo de trabajo y de salario también hay cambios, es decir, se reduce la duración máxima de la jornada, tanto del primer año como del segundo, y se mejoran los salarios. Es decir, la norma hace una referencia al convenio colectivo aplicable o en su defecto, 70% para primer año y 65% al segundo año en proporción al tiempo trabajado. Es decir, siempre que no haya un desfase en ese sentido. Para el otro contrato, es decir, además de formación en alternancia, tenemos el contrato de práctica profesional, que también se modifica en parte en pequeñas cosas. Se modifica el plazo para suscribirlo, es decir, pasa de 5 años que nos daba antes la norma desde la finalización de los estudios a 3 años, es decir, se limita esa parte, también para personas con discapacidad. La duración máxima se reduce a 1 año, cuando antes era de 2, nuevamente lo mismo, es decir, parece que el legislador quiere meter prisa para que esta gente pase directamente a contratos indefinidos. En este caso sí que es posible hacer un periodo de prueba de 1 mes,
aunque lo limita a que una vez se pase o se transforme ese contrato en indefinido, que se pueda volver a hacer un nuevo periodo de prueba. Se incrementa también en este caso el nivel de exigibilidad formativa. Hay que tener un plan formativo individual, como decía en el anterior tipo de contrato, un contenido de formación determinado, calendario, actividades. Hay también un tutor y en este caso además el trabajador al finalizar las prácticas tendría derecho a que se certifique estas prácticas realizadas. Con respecto al referente salarial, y aquí ya me han planteado alguna consulta con relación a esto, la norma no regula los porcentajes que se regulaba anteriormente para el primer año y para el segundo año, que establecía unos niveles inferiores a un trabajador, digamos, en un supuesto a tiempo completo, indefinido y con cierta experiencia. Lo que nos dice decir la norma es que cobrará según convenio aplicable o según el salario que corresponda, el grupo profesional y nivel retributivo y según las funciones realizadas. Por lo tanto, nos veremos en algún supuesto en el que, aún estando en situación de prácticas, va a tener que cobrar en función de lo que diga el convenio, salvo que el convenio regule específicamente el salario correspondiente a este tipo de trabajadores de prácticas. A mi entender, entiendo que es posible, o sea, que se regule un salario determinado para el primer año porque ahora se ha reducido a primer año, ¿no? Entonces ya no hay un segundo año. O sea que en ese sentido perdemos un año, ¿no? Pero para ese primer año sí que entiendo que se podría regular una reducción del salario. Además, parece lógico, puesto que la finalidad es que adquiera práctica profesional y no que desempeñe el trabajo con el mismo rendimiento y con las mismas exigencias y nivel que otros trabajadores en una misma categoría, ¿no? En este caso, igual que el anterior contrato, no se puede suscribir este tipo de contratos para sustituir a personas que están afectadas por un ERTE, algo que parece obvio, pero bueno, la norma lo estipula. Igualmente, como antes, introducimos aquí un pequeño resumen, tanto del contrato de práctica profesional como del contrato de formación en alternancia, donde vais a poder encontrar, bueno, pues las condiciones excluyentes para ambos contratos, duración, obligaciones formativas, prohibiciones, la jornada, los 2 años para el contrato de formación en alternancia, para el contrato de práctica laboral ya no decimos nada, retribución y vigencia. De momento veo que no hay ningún tipo de pregunta. Espero que vayamos bien y que más o menos estemos siendo claros. Como decía antes, no sé si Judy, a ti te van pasando algo. Ya, aquí De momento, sí, no veo nada, ¿no? de momento no Vale, veo nada, perfecto. yo sigo pendiente. Yo voy tirando, de vez en cuando voy mirando Claro, un poco y si no, te conectas y me lo planteas vale, directamente, ¿vale? También para que sea un poquito más dinámico y a lo sí, mejor para no seguir con contenido y centrarme en la pregunta si tiene sentido, ¿vale? sin problema. Bueno, sigo con el contrato de fijo discontinuo, que como decía antes, es una de las modificaciones más importantes, digamos, más destacables, porque le están fomentando, lo están reforzando y lo quieren, digamos, de alguna forma, parece que lo quieren promocionar, ¿no? Incluso el legislador ya ha dicho dónde deberíamos utilizar este contrato, aunque eso no quiere decir que tengamos muchísimas dudas de si en algunos supuestos va a ser el contrato más idóneo o no, como se refiere el legislador en algunos casos. En este caso, el contrato de fijo discontinuo, aparte para fijos de temporada, campañas, etcétera, lo que nos viene a decir también esta reforma es que será el contrato, digamos, idóneo o para aquellos en los que haya una prestación intermitente o irregular. Es decir, también nos habla que puede ser un contrato idóneo para aquellas ETTs que vayan a acceder a trabajadores a distintas empresas. Es decir, creo que es uno de los campos, uno de los sectores más afectados por esta reforma, las ETTs, así como los vale, no sé, ya veo que hay aquí una primera pregunta. ¿Qué pasa en el caso de las ONGs que dependen de subvenciones para contratar? Las subvenciones suelen ser de una duración determinada. Bueno, esta pregunta me la han hecho ya en empresas que funcionan con proyectos y de investigación. Y bueno, lo cierto es que no es sencillo de decir qué pasa con esas empresas que dependen de subvenciones para contratar o para hacer un determinado proyecto, ¿no? Es decir, lo cierto es que el contrato de obra desaparece. Es decir, no vamos a poder utilizar ese contrato para este tipo de
de situaciones que son determinadas o ciertas en el tiempo y que estaban vinculadas a un proyecto o a una subvención. Entonces, no nos queda mucho margen. Mi opinión, como idea general, es que las empresas van a tener que tener a sus trabajadores contratados por tiempo indefinido y luego, en función de que esos proyectos o esas subvenciones se vayan finalizando y no sea posible el mantenimiento de los puestos, porque ya tampoco hay esa carga de trabajo, esa necesidad, ir amortizando los puestos de trabajo. Sí que es verdad que la norma lo que nos dice ahora es que el contrato fijo discontinuo puede ser idóneo para contratas, subcontratas y concesiones. Es decir, que esos plazos de espera entre periodos de subcontratación y demás, que esto puede ser regulado por convenio sectorial, que sean, digamos, la parte en que no se trabaja, ¿no? De todas formas, a mí personalmente no acabo de ver el encaje, es decir, porque cuando hablamos de contratas, de subcontratas, de concesiones, hablamos en situaciones, en periodos de trabajo de años muchas veces, no son periodos intermitentes o inciertos en el tiempo. Yo le veo difícilmente encaje en temporadas o en campañas, entonces, de alguna manera, salvo que esto se regule más adelante o se detalle, yo no le acabo de ver el encaje en el fijo discontinuo. Es decir, porque se podría dar el supuesto que estén trabajando de forma continua 1, 2, 3 años hasta que finalice esa concesión o ese contrato administrativo. Es decir, no lo acabo de ver muy claro, pero sí que es cierto que la norma se refiere a esto como una de las posibilidades. Lo cierto es que sí que empresas que trabajen con contratos o con muchos contratos de obra anteriormente, sí que es verdad que lo que van a poder hacer ahora es fijos discontinuos siempre que no tengan esa necesidad permanente, ¿no? Y los trabajadores estarán durante los meses en los que se me hace necesaria la mano de obra y luego pues tendrán plazos de espera y estarán en situación de desempleo esos trabajadores, pero con la condición de indefinidos, ¿no? Por supuesto, la norma regula también los llamamientos, es decir, tiene que estar por escrito, tiene que constar debidamente notificados los llamamientos, hace referencias a los convenios colectivos para que se regulen determinadas normas de cómo proceder o no, incluso si será necesario indemnizar de alguna manera a esos trabajadores cuando cese, digamos, esa campaña, esa temporada o ese periodo de prestación de servicios. Por lo tanto, todo esto habrá que ir viendo más adelante cómo se va desarrollando y cómo se va regulando. Vale, veo aquí una nueva pregunta. En lo relativo al contrato eventual, si el convenio de aplicación vigente se contempla la ampliación a 12 meses en relación al antiguo contrato eventual, ¿se podría considerar equivalente? Eso es una muy buena pregunta, Alicia. Os voy a trasladar las dos versiones. Hay gente que viene a decir, hay gente que dice que estamos hablando de un nuevo contrato, es decir, que no tiene nada que ver el nuevo contrato por circunstancias de la producción con el anterior contrato eventual y que, por lo tanto, esa posibilidad de que el convenio amplíe a 12 meses ese contrato no sería aplicable con esta nueva reforma. También hay gente que entiende que sí, que estamos ante un contrato muy similar y que si expresamente ya estaba previsto esa ampliación a 12 meses en el convenio de aplicación, que sí que se podría regular. Mi opinión personal, que esta reforma lo que ha querido hacer es un cambio importante en materia de contratación temporal y que ha querido limitar de forma general el periodo de este tipo de contratos a 6 meses. Por lo tanto, con una, digamos, interpretación más restrictiva, pero de alguna manera más garantista para los trabajadores, es decir, aplicando casi un principio prooperario, la reforma, y según mi humilde entender, seguramente otras voces más cualificadas tendrán otra opinión, el legislador ha querido que este contrato sea únicamente 6 meses, salvo que de forma expresa los convenios que se regulen a partir de ahora y dependiendo del sector, la actividad y las circunstancias, amplíen esa posibilidad hasta los 12 meses. Esa es mi interpretación. En cualquier caso, yo pues, recomendaría tener la máxima prudencia. El tiempo máximo para los contratos fijos discontinuos no hay tiempo máximo, son trabajadores indefinidos. Por lo tanto, no sé si te refieres a dentro del año cuáles los periodos máximos que podrían trabajar. Yo lo que entiendo es que
que tiene que haber de alguna manera una irregularidad o una temporada o una campaña. Es decir, tiene que haber ciertas interrupciones que al final te permitan bueno, justificar este tipo de contrato, ¿no? Una cierta incertidumbre para saber cuándo va a empezar ese trabajo o cuándo va a finalizar, ¿no? Que haya periodos de trabajo y periodos de no trabajo. Yo creo que, lo estoy viendo actualmente para un cliente, yo creo que hasta 8 meses pues podría ser un ejemplo, pero la ley desde luego no lo regula y dependiendo de la actividad, el sector y demás, pues hombre, podría ser justificable incluso más tiempo, ¿no? Siempre que tú puedas justificar esa irregularidad, que es a la que se refiere la nueva norma. ¿Ves que tenemos alguna pregunta más, verdad, Roberto? Sí. Creo que te es más fácil acceder a ellas tú mismo, ¿no? Sí, estoy viendo. Que no se nos vayan acumulando. Sí. Vale, con respecto a cómo funcionan las vacaciones en el contrato fijo discontinuo, la duda es si sería un buen contrato en régimen del mar, trabajadores que prestan servicios según necesidades de la contrata. Hay personal ya indefinido, pero según necesidades hace falta para cubrir vacaciones de otros trabajadores, un trabajador de forma puntual. Y de cada día embarcado genera medio vacaciones, es decir, yo fijo discontinuo, mi idea es que ahora sí, pero mi idea es que sí. A ver, para cubrir las vacaciones, esta norma nos está permitiendo acudir al contrato por circunstancias de la producción, por variaciones, voy un segundito para arriba. Teníamos aquí por oscilaciones que se generen un desajuste temporal, es decir, se podrían hacer este tipo de contratos para cubrir vacaciones. Entiendo que si el periodo de prestación es más o menos cierto y lo podéis establecer más o menos, también sería bueno el trabajo fijo discontinuo. Con respecto a la referencia a las vacaciones, sí que ahora en concreto no te sé responder, la verdad. No sé exactamente cómo se hace en la práctica, pero en cualquier caso yo entiendo que tendría derecho a la parte proporcional que haya trabajado y no sé exactamente, ya te digo, o sea, tendría que verlo porque no lo sé, no te puedo responder ahora mismo. Tengo otra pregunta más. Contratos eventuales para cubrir vacaciones. ¿Cómo realizar el contrato? Un contrato por periodo de 3 meses, por ejemplo, para cubrir vacaciones de varias personas. Un contrato por trabajador que disfruta vacaciones identificando al sustituido. En principio, para cubrir vacaciones, como acabo de decir, la propia norma nos permite con el contrato por circunstancias de la producción y entiendo que no haría falta identificar al sustituido como si estuviéramos hablando del antiguo contrato de interinidad o del de sustitución actual, pero sí que es verdad que hay que justificar la causa. Por lo tanto, si nuestra circunstancia de producción por una oscilación es cubrir determinadas vacaciones, yo creo que lo correcto es identificar a los trabajadores o a los puestos de trabajo que se va a cubrir. Yo creo que sería lo correcto simplemente para justificar la causa. Tenemos otra pregunta. Entiendo que al eliminar los contratos de obra, ahora podremos pagarles dietas y cambiarlos de obra a cualquiera de las que tengamos en curso en la empresa. Así es. No sé exactamente a qué sector te refieres ni qué actividad o funciones en concreto, pero así es. Es decir, una vez que tú tienes un contrato indefinido, un trabajador con contrato indefinido, con independencia a qué obra, a qué proyecto o a dónde lo tengas destinado, en el momento en que cesa, digamos, esa necesidad, o lo amortizas porque no tienes trabajo para él o lo asignas a otras funciones equivalentes en otro centro o en el mismo centro. Es decir, no habría ningún tipo de problema. O sea, que entiendo que sí, que la pregunta es que sí, que podrías derivarlo a otras necesidades. Nos han entrado también algunas preguntas por el chat, Roberto. Sí, De repente se ha abierto la sí, veda, estoy ¿verdad? viendo. Si Me quieres te están echo una entrando mano, ¿eh? por los dos sitios, Sí, sí. sí. Si quieres te echo una mano, si prefieres que te las comente o lo que sea. Sí, más o menos voy viendo una pregunta de Gustavo Blanco, que qué va a pasar con todas las empresas que tienen trabajadores contratados por ETT. Las propias ETTs no podrían tener contratos por obra.
no, el contrato por obra desaparece, las ETTs no van a poder tener contrato por obra, es más, la norma habla que incluso las ETTs pueden recurrir al contrato de fijo discontinuo para poder poner a disposición de otras empresas y lo que no tengo es una respuesta definitiva, de hecho lo estoy mirando ya para varias empresas, de qué va a pasar con empresas que contratan muchísimo con ETTs, porque, bueno, de alguna manera hay que justificar una causa temporal, es decir, habría que poder justificar circunstancias de alguna manera productivas y recordar lo que os decía al principio, es decir, no solamente vamos a tener que hacer el cómputo de los meses por trabajador, sino también por puesto de trabajo, por lo tanto, ahí lo dejo. Es decir, si a nosotros nos están cediendo trabajadores de una ETT en un determinado puesto, podría llegar a ser posible aplicar la norma antifraude y que se determine que ese puesto digamos, es fijo, porque al final deviene en estructural y no en coyuntural o circunstancial para poder cubrirlo con una ETT o con un contrato formalizado directamente por la empresa por circunstancias de la producción. O sea que es una muy buena pregunta y que va a generar bastante incertidumbre y dudas en el sector. Lo de las administraciones públicas va por libre. En principio la norma es la misma y deberían aplicarla, igual que ahora mismo la normativa que tenemos ya deberían aplicarla y no la aplican porque se incurre en situaciones de fraude de ley y de abuso. Entonces, bueno, mi opinión es que sí, que tendrían que aplicar la nueva norma y ajustándose al régimen que acabamos de comentar. Otra cosa es que la administración incumpla y que no pasa nada. Y en palabras de la inspección, que me han dicho en alguna ocasión, que ahí no les dejan meter mano. O sea que, bueno, eso es otra historia. O sea que, bueno, no sé si respondo con eso a tu pregunta. Tengo otra pregunta por aquí. Si las empresas con contratos eventuales vigentes pueden prorrogarlos, ¿hasta qué fecha? Los contratos realizados antes del 31 de diciembre de 2021 se aplica la normativa anterior y por lo tanto se puede extender hasta su duración máxima en base a lo dispuesto tanto en el estatuto normativo anterior como el convenio colectivo de aplicación si es que lo amplía. Ahora, si hemos formalizado ese contrato a partir del 31 de diciembre, solamente podremos ajustarnos a los 6 meses, aunque estemos aplicando la normativa anterior. Bueno, sigo con el contrato de fijo discontinuo y ya voy viendo ya si van entrando más dudas o no. Una de las cuestiones más importantes que se plantea de momento y seguramente se plantearán más a medida que se vaya consolidando, si es que se llega a consolidar la reforma, es la indemnización de los trabajadores fijos discontinuos, ¿no? Es decir, ya había una gran ambigüedad en materia de sentencias y demás sobre qué antigüedad se les tiene que respetar. El legislador ha querido establecerlo por ley que la duración efectiva de la relación laboral, o sea, la antigüedad va a ser la duración efectiva de la relación laboral y no solamente el tiempo de prestación efectiva durante el año, es decir, que los periodos de inactividad también computan efectos de antigüedad, pero nos ha introducido aquí una cláusula bastante indeterminada que veremos si nos da problemas o no en adelante, porque dice que salvo para determinar aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, para el cálculo de la indemnización no tengo que tener en cuenta la duración efectiva de la relación laboral y solo el tiempo de servicios efectivamente prestado. Bueno, pues veremos si somos capaces de justificarlo. En mi opinión, creo que sí. Y la opinión y el criterio de Cuatro Casas es que sí. ¿Por qué? Porque si no, se podría dar lugar a un supuesto de discriminación y no proporcionalidad, ya que un trabajador que está trabajando unos periodos sí y otros periodos no, podría llegar a tener la misma indemnización que un trabajador que está indefinido tiempo completo y que devengaría la misma indemnización. Entonces, no es proporcional, no es lógico y además quebraría, digamos, de alguna manera el principio de igualdad, ¿no? Entonces, parece que han tratado de introducir esta cláusula para salvaguardar esa posibilidad, pero no lo han querido decir de forma muy clara.
bueno, creo que están las preguntas más o menos contestadas. Si algún apartado, algún punto ha quedado sin contestar, perdonadme y trataré de responderoslo más tarde o incluso por privado cuando terminemos. Perdonad, estábamos, contratos fijos discontinuos, estábamos por aquí. Nada, nuevo cuadro resumen sobre el contrato fijo discontinuo, los puntos o los motivos para su contratación, las referencias a empresas contratistas y a ETTs que hace la norma, los llamamientos de forma muy resumida de orden y forma, periodos de inactividad, tiempo parcial, que es posible también, siempre que los convenios colectivos establezcan esta posibilidad, hacer fijos discontinuos a tiempo parcial, cálculo de la antigüedad y la vigencia a partir del 30 de marzo de 2022. Entramos en el supuesto tan particular como el que han querido regular en materia o en el sector de la construcción. Se han sacado de la manga una nueva fórmula de extinción con una nueva indemnización para este sector. Es decir, todas aquellas empresas de construcción que tengan contratos indefinidos adscritos a una obra, pues van a tener a partir de ahora una posibilidad y unas determinadas obligaciones para proceder a extinguir contratos o a recolocar, ¿no? Es decir, lo que nos viene a decir la norma es hay que analizar si la empresa tiene obras en la misma provincia acordes con la calificación del trabajador. Es decir, si no tenemos obras en la misma provincia acordes con la calificación del trabajador, concurre la causa para la extinción. Le han llamado en esta nueva norma causa inherente a la persona trabajadora. Luego comentaremos que son causas inherentes a la persona trabajadora o no. Y se establece una indemnización del 7% del salario que ha devengado del trabajador. Ahora, si la empresa sí tiene obras en la misma provincia acordes con esta cualificación o calificación del trabajador, tendremos que hacer una propuesta de recolocación en un periodo de 15 días antes de la finalización de esa obra y tendremos que analizar los siguientes requisitos. Primero, la persona tiene que rechazar, tenemos que ver si rechaza o acepta la propuesta en un plazo de 7 días. Tenemos que ver si la persona carece de cualificación adecuada para la nueva obra a la cual podríamos llegar hipotéticamente a recolocarle o formarla para esa nueva obra. Y analizar también si existe un exceso de personas con cualificación necesaria, ya que esto se puede dar en una multitud de personas que habría que decidir cuáles son los idóneos para recolocar en una obra o no. Si concurre la causa porque la persona rechaza la propuesta, porque no responde en los 7 días, porque carece de la cualificación o porque hay un exceso, estaremos en la misma causa inherente a la persona trabajadora y podremos extinguir con esa indemnización. Y si se da el supuesto contrario de aceptar la propuesta, tiene la cualificación adecuada y no existe exceso de personas, pues tendremos que recolocar a la persona y no concurrirá a la causa de extinción inherente a la persona trabajadora. Veo por aquí que me están avisando ya para plantear una pregunta. Sí. Antigüedad vale, aclarar el tema de la antigüedad de los trabajadores con contratos temporales. Por ejemplo, un trabajador que no contase con contrato a fecha de 31 del 12 del 21, pero que anterior a ese periodo tuviera varios contratos, uno de 5 días en agosto del 21 y otro de un mes en octubre, por ejemplo, y lo queremos volver a contratar en enero del 2022, ¿cuál sería la antigüedad de ese trabajador? A ver, los contratos temporales, siempre que sean legales, es decir, que la causa no sea fraudulenta, lo cual a veces es difícil porque la mayoría de los contratos temporales o no están bien hechos o no se cumple con todos los requisitos o no se han justificado debidamente. Insisto, siempre que sean legales, si tú haces un contrato por 5 días o por un mes en octubre, cuando finaliza el contrato, finaliza la relación laboral. O sea, es decir, son relaciones distintas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros concatenamos contratos temporales, pasa un mes o pasan 20 días, o incluso pueden llegar a pasar 5 o 6 meses, que hay sentencias que han establecido un único vínculo laboral, una única relación laboral, aún interrumpiéndose la prestación en 6 meses. Es decir, cuando no está bien justificado el contrato, lo que se determina es que
esa contratación es fraudulenta y que esas interrupciones entre un contrato y otro es como si no existieran. Es decir, entonces ahí se determina la antigüedad desde el primer contrato. En el caso que tú me estás planteando, si el contrato está bien hecho de 5 días en agosto, pues eso sería un vínculo laboral de 5 días. El de octubre sería otro vínculo laboral totalmente independiente, es decir, no tiene por qué computarse esa antigüedad. Y ahora en enero de 2022, pues estaríamos entrando en un nuevo contrato que no tiene por qué, digamos, vincularse con el primero. Otra cosa es que sean fraudulentos y que la empresa esté recurriendo a la concatenación de contratos por distintas causas que no se ajustan a la realidad y con la única finalidad de no hacer al trabajador, digamos, indefinido, ¿no? Entonces, yo, siempre que sea el contrato defendible y la causa, yo defendería que cada uno de esos vínculos laborales sea extinguido y que, por lo tanto, no devenga antigüedad. Y la antigüedad empezaría a computar desde enero de 2022, en el mismo momento en que se formalice la nueva relación laboral. Esto básicamente es lo que defendemos o tratamos de justificar cuando un trabajador reclama la antigüedad desde el primer contrato temporal. Hay que analizar ese tracto contractual, las interrupciones y ver si hay un único vínculo o no. Bueno, seguimos con la extinción de este tipo de contratos. Básicamente en el esquema he comentado ya los requisitos más importantes. Es una situación muy singular y especial. De hecho, me surgen dudas de si esto puede llegar a plantear algún tipo de problema, es decir, este tipo de extinción con esta indemnización con respecto a lo que se establece en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 51, 52, 54, etcétera, si podría suponer algún tipo de discriminación o perjuicio por el mero hecho de pertenecer al sector de la construcción, ¿no? Como decía, con 15 días de antelación la empresa va a tener que hacer esa propuesta de recolocación. Destacar es siempre que existan obras similares, digamos, en la misma provincia, y resaltar que puede rechazar la propuesta. Hay que analizar la aptitud o ineptitud profesional del trabajador tras la formación, porque habría obligación de formación. Veremos esto cómo se regula también a partir de ahora. Y en el caso de que haya exceso de personas con la cualificación necesaria, pues en ese caso pues habría que decidir, aunque no lo dice la norma, de la forma más objetiva posible y tratando de no incurrir en un elemento de discriminación, a las personas más cualificadas para la nueva obra. Es decir, por supuesto, luego tendremos que entrar a analizar quién tenía medidas de conciliación, quién había reclamado, supuestos de nulidad, de represalia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que, con lo que habitualmente nos encontramos. Me hacen otra pregunta en cuanto a cotización incrementada por contratos de menos de 30 días. ¿Se aplicaría también el caso en que el trabajador no supere el periodo de prueba o sea despedido disciplinariamente? No entiendo muy bien la pregunta. Lo que se ha establecido en esta norma es que para aquellos contratos establecidos ya directamente formalizados para menos de 30 días, tienen una penalización especial con una mayor cotización. A partir de ahí, si durante esa vigencia del contrato, ya sea de 10, de 15 o de 20 días, no supera el periodo de prueba o es despedido, yo entiendo que no afecta. Es decir, si al día 15 no supera el periodo de prueba, pues directamente comunicaremos una no superación del periodo de prueba, seguirá sin ningún tipo de indemnización y habremos cotizado durante los días que ha estado en alta, como nos dice la norma. Si es despedido disciplinariamente, por lo mismo. Si el despido es procedente, pues no le pagaremos indemnización y habremos cotizado conforme nos dice la norma por el tiempo que ha estado vigente la relación laboral. No sé si esa es la pregunta o hay algún matiz que no he entendido. Penalización, ¿a qué penalización te refieres, Alicia? Penalización de los contratos, es decir, entiendo que no, que se refiere únicamente a relaciones laborales de carácter ordinario. No estoy al 100% seguro, pero creo que únicamente la reforma afecta a las relaciones ordinarias. Sería algo que tendría que confirmar en cualquier caso, ¿vale? Porque dependiendo del tipo de contrato,
puede ser que sí, que sea también aplicable a regímenes especiales como de artistas o incluso otros. Bueno, sigo con la presentación. No sé cómo vamos de tiempo. Judith, ¿hasta qué hora tenía? Pues mira, yo aquí te diría, nosotros contábamos con hora y media, un par de horas, no sé muy bien, ahora llegaremos a los 50 minutos, haz tranquilamente, es decir, si a los asistentes les va bien, Vale, nada te lo vamos viendo. En permite. cualquier caso, para no alargarnos mucho, porque luego pues, es cansado Sí, escucharme tanto tiempo, entiendo que es cansado. No, algunos puntos eso no. trataré de ser un poquito más breve porque no hay tanto, ¿vale? Es decir, nos hemos ido parando en las dudas, o sea que en ese sentido no hay problema. Y otras cosas que no sean tan interesantes, pues trataré de pasar un poquito más por encima, ¿vale? Vale. Vale. Este es uno de los puntos en los que puedo tratar de ir pasando más por encima. Con respecto a los ERTE, no sé si tenéis muchas dudas con respecto a esto. Yo creo que no se generan tantas dudas en esta materia, ¿no? Es decir, ¿cómo queda, digamos, el panorama de los ERTE? Pues bueno, tenemos el ERTE por causas ETOP, económicas, técnicas, organizativas y de producción, que también se les está llamando por causas empresariales. Tenemos el ERTE por fuerza mayor, nosotros aquí le llamamos propia porque es por causa propia, puede ser por causa impropia también, pero que es el ERTE por fuerza mayor, digamos, ordinario. Y tenemos un nuevo ERTE regulado en el Estatuto de los Trabajadores ahora, que se ha introducido en el artículo 47, que es el ERTE por limitación e impedimento, también por fuerza mayor, y que es un ERTE que el legislador ha traído de todos estos reales decretos que se han ido publicando y modificando durante la pandemia. Nada más, o sea, simplemente se ha traído esa normativa al Estatuto de los Trabajadores. Se crea un nuevo ERTE, que es el mecanismo ERTE o un nuevo mecanismo red de flexibilidad y estabilización de empleo, que necesita unos requisitos bastante especiales, que sí que lo vamos a ver a continuación. Pero de alguna manera, es decir, el panorama es este. No hay muchos cambios sustanciales, sino cambios más bien pequeños y que afectan a los plazos. Se ha querido agilizar, porque evidentemente se ha visto durante la pandemia que muchas veces la normativa era muy farragosa y impedía reaccionar con rapidez, ¿no? Entonces, en empresas de menos de 50 trabajadores, la duración máxima del periodo de consulta se reduce a 7 días, es decir, nos da un pequeño adelanto en esa negociación de 7 días. Los plazos para la constitución de la comisión representativa se reducen también de 7 a 5 días y de 15 a 10 días, dependiendo si tenemos representantes legales de los trabajadores o si no tenemos representantes legales de los trabajadores. Y se facilitan también algunos trámites, es decir, la famosa prórroga de los ERTE, que fue algo que se inventó durante la pandemia, porque no existía como tal en la normativa digamos, anterior, artículo 47 y el Real Decreto del 2012 que desarrollaba los procedimientos tanto de ERE como del ERTE, el despido colectivo, no existía la prórroga como tal, había que iniciar un nuevo procedimiento. Pues en este caso se introduce dentro del artículo 47 la posibilidad de prórroga con un periodo de consulta de 5 días y con la negociación de la representación legal de los trabajadores. Introducen también expresamente la posibilidad de afectar y desafectar a las personas trabajadoras durante el ERTE, durante su aplicación, algo que ya se venía haciendo y que yo defendía que la norma lo permitía, siempre que se ajustase a las causas que motivaban ese ERTE. Y se prescinde del informe previo de la inspección de trabajo en los ERTE de fuerza mayor por impedimento o limitación, que digamos que son los que están todavía vigentes a día de hoy, ¿no? Es decir, por todas estas normativas o imposiciones de los gobiernos, pues por motivos sanitarios o por cualquier otra causa. Estos son simplemente algunas alteraciones de este artículo 47, pero que no tienen tanta importancia como priorizar la reducción de jornada frente a la suspensión. Esto es algo que habrá que aplicar o no, dependiendo de la empresa. Como decía, se trae al artículo 47 el procedimiento de ERTE por fuerza mayor temporal. Se incorpora toda la experiencia de los ERTEs COVID. Se refuerza la prohibición de realizar nuevas contrataciones durante el ERTE, tipificándolo como infracción grave, y también realizar externalizaciones como infracción muy grave. Las infracciones cometidas ahora son por persona contratada, por lo cual se podrán incrementar.
Se excepciona estas nuevas contrataciones con contratos formativos. Aquí han querido dejar la puerta abierta a esa posibilidad. Y se incorpora en la Ley General de la Seguridad Social la regulación de la cotización durante el ERTE. Todas estas modificaciones que ha habido durante la pandemia pues han querido registrarlas, digamos, recogerlas en la norma. Por supuesto, se regulan determinadas bonificaciones, dependiendo del tipo de ERTE y dependiendo de si existe formación o no formación, pues pueden ser del 20% o hasta el 90% en ERTE fuerza mayor por limitación o impedimento, ambos sujetos a un compromiso de mantenimiento de empleo de 6 meses, que obligaría al reintegro de las cotizaciones, digamos, percibidas indebidamente por cada persona trabajadora afectada, ¿vale? Es decir, esto es algo que ya se ha concretado durante la pandemia y que al principio generaba muchas dudas. Es decir, habría que devolver únicamente las prestaciones obtenidas indebidamente con respecto a la persona con la que hemos incumplido el compromiso de mantenimiento de empleo. Por lo tanto, como resumen, ERTE por causas stop, ERTE por fuerza mayor, digamos, ordinario o causas propias, ERTE por limitación e impedimento, fuerza mayor impropia, y el mecanismo REF, que es el que vamos a ver ahora, y simplemente unas pequeñas pinceladas porque realmente no acabo de ver dónde se va a poder aplicar este tipo de mecanismos o en qué está pensando, en qué supuesto, en qué sector o en qué actividad está pensando el gobierno para poder utilizar este tipo de mecanismo. Se establecen digamos, dos requisitos básicos. Primero, que es el gobierno quien tiene que activar temporalmente esta posibilidad. Por lo tanto, tiene que existir una situación, en este caso, coyuntural, macroeconómica importante. Es decir, lo que nos dice la norma es que se aprecie una coyuntura macroeconómica general que lo aconseje, modalidad cíclica, cuyo periodo es de 1 año, o que se aprecie una obsolescencia formativa y de capacitación en un sector, es decir, una modalidad sectorial. Eso como primer punto. Y luego, en segundo punto, es necesario que la empresa lo solicite, lo negocie de acuerdo a las normas del artículo 47 bis, que se remite en muchos puntos también al artículo 47, que lo negocie con la RLT, que la apruebe y que exista una autorización administrativa. Por lo tanto, no es fácil y que esté justificado en base al mecanismo REF, ¿no? Importante, cabe prórroga, se repiten muchos de las recomendaciones, prioridades, digamos, requisitos regulados para los otros dos ERTEs que hemos comentado. Existen exenciones también para las cuotas empresariales por contingencias comunes. Las exenciones, dependiendo del tipo de modalidad, pues serán de 60% el primer trimestre, 30% el segundo trimestre y 20% del último, cuatrimestre en la modalidad cíclica, del 20% en la modalidad sectorial. Y lo más importante y lo que más me llama la atención de este mecanismo es que no es un supuesto de situación legal de desempleo. Es decir, no estarían los trabajadores que estén dentro de esta medida, de este mecanismo, en situación legal de desempleo, ni cobrarían una prestación de desempleo. Es una prestación distinta, se llama prestación del mecanismo REF, y por lo tanto, al no estar en situación legal de desempleo y no percibir prestación de desempleo, pues no es necesario el cumplimiento de algunos requisitos para poder acceder a esa prestación, como periodos mínimos de cotización previo, no descuenta tampoco ni consume desempleo y por lo tanto pues, es algo, en ese sentido, en los supuestos en los que se dé este mecanismo, favorable para los trabajadores y la cuantía de la prestación es, en la práctica, yo creo que equivalente a la prestación por desempleo o es un 70% de la base reguladora. Entonces, yo creo que ahí no hay mucho cambio. Vale, tengo alguna pregunta por aquí. En los ETOP tengo que convocar, negociar con los sindicatos más representativos. ¿Tiene que formar parte de la comisión negociadora? No, en principio no. A ver, sí que es verdad, perdón, que se me ha movido esto. Sí que es verdad que durante la pandemia determinados reales decretos ley nos decían que cuando una empresa no tenía representación legal teníamos que llamar a los sindicatos. Sí, entiendo que te refieres a eso con negociar con los sindicatos más representativos.
Ahora mismo la norma lo que nos remite es al artículo 41.4. Es decir, no, lo decía al principio, es decir, no se está alterando el interlocutor con el que tenemos que negociar, por lo que en principio no tendríamos que llamar a los indicadores más representativos. ¿Los procedimientos ETOP son por la vieja normativa? Correcto. Es decir, los procedimientos ETOP son por el artículo 47, que no se ha modificado, es decir, no han modificado ni han introducido ese pequeño matiz que sí que regulaba, no me acuerdo ya si era el Real Decreto Ley, el 8 o el 9 barra 20, que nos obligaba a ir a negociar con los sindicatos. Vale, hay un matiz de la pregunta de antes, me refería si hago un contrato de 6 meses y por no superar el periodo de prueba por despido disciplinario dura menos de 30 días y si hay incremento de las cotizaciones de organización. Yo entiendo que no. A ver, es una pregunta muy... se puede dar el supuesto, pero yo entiendo que no. Yo creo que la penalización es para aquellas empresas que formalicen de inicio contratos que duren menos de 30 días. Si tú haces un contrato indefinido o un contrato de hasta 6 meses y no hay una superación de prueba o hay un despido, entiendo que no se tiene que penalizar. Entiendo, ¿eh? No sé si esto lo van a aplicar de forma automática porque al final la relación duró 20 días y de alguna manera te lo recalculan. Yo entiendo que cuando tú hagas ese contrato de menos de 30 días, pues tendrás que darlo de alta con un código especial que llevará aparejado y de forma automática una cotización especial desde el primer día, a mi entender, ¿eh? Bueno, como resumen, aquí vais a ver un par de esquemas de cómo se acortan los plazos, dependiendo de si en la empresa todos los centros tenemos RLT o no, si somos de más de 50 trabajadores o no. Bueno, pues veis que podemos acortar algunos días, pero bueno, de alguna manera tampoco pasa a ser un mecanismo automático. Es decir, vamos a tener que negociar, vamos a tener que observar determinados plazos para la constitución de la comisión negociadora y bueno, pues menos de un mes, pues al final no nos lo quita nadie. Nos ahorraremos unos cuantos días, pero de alguna manera vamos a tener que seguir respetando esa situación. Bueno, cuando el artículo 47 7c establece que la empresa podrá desafectar y afectar a las personas trabajadoras, ¿se refiere también a cambiar el número de identidad de los afectados? Esto es una pregunta que nos han hecho muchísimo durante toda la pandemia y era así, a pesar de ir afectando y desafectando a los trabajadores durante la aplicación del ERTE, si en algún momento dado podíamos incluir a trabajadores que no habían sido incluidos desde un inicio. Bueno, la respuesta es que no. Es decir, la medida va con unos listados de inicio de trabajadores que van a ser afectados o que posiblemente pueden llegar a ser afectados y eso pasa en determinados trámites, como vemos aquí, ¿no? Es decir, trámite de consultas, donde la redactación legal analiza también quiénes son los posibles afectados y donde la autoridad laboral pues también tiene una labor de revisión, hay unos informes de la inspección de trabajo, etcétera. Por lo tanto, en esa medida en concreto no se pueden introducir nuevos trabajadores. Habría que hacer un nuevo ERTE para poder introducir a nuevos trabajadores. Esto pasa a veces con contratos temporales que se hacen a posteriori o con nuevos indefinidos o con gente que estaba en situación de IT y no se introdujo, digamos, a cautelam en ese ERTE. Entonces, al final, en el momento en que salen del IT no puedes afectarlo. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos incluir a todos los trabajadores, estén en IT, estén en excedencia, en cualquier otra situación, con contrato suspendido, con reserva de puesto de trabajo. Porque si en cualquier momento, durante la aplicación del ERTE, de la vigencia prevista o pactada, se reincorporan en la empresa, podremos afectarlos, suspender ese contrato, reducirle en la medida en que sea necesario, como el resto de los trabajadores. Es una medida que es importante y sobre todo por esto, porque no se puede alterar la identidad de los afectados. Bastará para prorrogar, cumplir con las previsiones del nuevo artículo 47.3, es decir, esa negociación y pactarla con la representación legal de los trabajadores y únicamente analizar que exista causa, es decir, siempre que estemos aplicando una medida tiene que estar justificada por una causa, es decir, si la alargamos, digamos, artificialmente, podremos encontrarnos con que estamos aplicando una medida fraudulenta, ¿no? Nuevamente, la prórroga, entendemos desde el despacho que no se puede
utilizar para incluir a trabajadores nuevos. En ese caso, la alternativa sería, en vez de acudir a una prórroga, formalizar o tratar de iniciar una nueva medida de ERTE top con los nuevos trabajadores, si es que la empresa le compensa o no. Sabéis que incluso para afectar a un trabajador por suspensión o reducción de jornada es necesario hacer un ERTE desde un trabajador. Por lo tanto, hay que analizar esas posibilidades que nos da la norma. La resolución ahora que autoriza un ERTE fuerza mayor limita la fecha, es decir, por resolución, y en caso de que los efectos de esa fuerza mayor persistan más allá de esa fecha, en este caso sí que no cabe una nueva prórroga, o sea, no cabe llevar a cabo una prórroga, solamente los ERTE de top. Habrá que formalizar una nueva solicitud de ERTE por fuerza mayor. Y como comentamos antes, como ahora tenemos el ERTE fuerza mayor por limitación e impedimento, pues no es necesario acudir al ERTE por fuerza mayor ordinario, que era, digamos, el clásico que estaba regulado anteriormente en la norma. Ahora podemos acudir a este mecanismo que es específico para esa situación. Como decíamos antes, como se incrementan las infracciones a grave y muy grave y por persona contratada en la LISOS, pues evidentemente si ahora contratamos a personas durante el ERTE, pues tenemos más riesgo de sanción. Se incentivan también, como hemos visto, los ERTE top y los ERTE de fuerza mayor con bonificaciones para la empresa, dependiendo del tipo de ERTE. Como decíamos, siempre con el compromiso de mantenimiento de empleo. Y bueno, tened en cuenta que, decimos aquí, si podríamos aplicar por analogía la disposición adicional 39 de la Ley de la Seguridad Social. Bueno, decimos que cabe intentarlo, entendemos que sí, es decir, únicamente habría que devolver la parte exonerada por la persona en cuyo, digamos, mantenimiento de empleo no hemos cumplido. Importante, las empresas con un ERTE COVID prorrogado hasta el 29 de febrero, es decir, según la normativa actual, ¿podrán acudir a alguno de los nuevos ERTEs y sus incentivos? Sí, siempre que cumplamos con los requisitos. O sea, será importante cumplir con los requisitos de la nueva normativa. Siempre que estemos en esa situación, ya sea para continuar con un ERTE top, con un ERTE de fuerza mayor ordinario siempre que exista esa causa, o el ERTE de fuerza mayor por limitación e impedimentos, pues porque va a seguir habiendo limitaciones por materia genial o cualquier cosa, sí se podrá acudir a estos nuevos ERTEs cumpliendo con las nuevas normas. Me paso a esta pregunta porque es muy obvia. ¿Qué pasa si un ERTE es injustificado? Es decir, pues como si los efectos fueran nulos. Con respecto al mecanismo red, ya dejamos claro que solamente se puede acudir a esa situación cuando así lo declare el gobierno. ¿Qué nos aporta este mecanismo red que no ofrecen los ERTEs? Bueno, pues más exenciones y unas mejoras, digamos, en cuanto a las prestaciones, tanto de acceso como que no consumen desempleo, por lo tanto es más beneficioso para los trabajadores. Si la resolución de la autoridad laboral, tras finalizar el periodo de consulta sin acuerdo, denega el mecanismo red, ¿ante qué jurisdicción debería impugnarse? Bueno, aquí hay cierta duda. Nosotros entendemos que tendría que acudirse ante la jurisdicción social. Y la última pregunta, si debe la empresa agotar la vía del ERTE antes de acudir a un despido colectivo. Bueno, pues entendemos que no. Es decir, aunque se está incentivando y se está motivando a acudir al ERTE constantemente como vía preferente ante el despido, no debemos perder la perspectiva. El ERTE es para acometer una medida coyuntural y solucionar una problemática temporal. El ERE, el despido colectivo, es para solucionar una situación estructural, digamos, que deviene definitiva y que es necesario ajustarla porque en el tiempo no va a mejorar. Por lo tanto, es importante ajustarnos a la situación concurrente en la empresa en cada momento. Por lo tanto, si estamos en una situación de ERE, de despido colectivo, pues habría que ir, evidentemente, justificando la causa y, como decimos aquí, haciendo un mayor esfuerzo probatorio de que es una necesidad de carácter estructural y no coyuntural. Bueno, pasamos a otro gran bloque, que es el del convenio de empresa y la prioridad en materia salarial. Que voy a tratar de ser también bastante rápido. Bueno, nos pasan desde el despacho esta imagen que nos hizo mucha gracia porque parece que poco a poco van a tratar de ir arrinconando la prioridad aplicativa del convenio de empresa
y parece que, bueno, que quieren limitar un poco sus efectos, ¿no? Básicamente, ¿qué introduce la reforma? Se modifica el artículo 84.2 y se ha eliminado el apartado A, que antes establecía la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial. Pues ahora ya no es el convenio de empresa, no tiene esta prioridad aplicativa en materia salarial. Sí en otras cuestiones, pero no en materia salarial, que quedará reservado al convenio sectorial o de ámbito superior, si lo hubiese, que algunas actividades no tienen convenio o no lo regulan. Por lo tanto, ahí puede quedar también un pequeño limbo, ¿no? Es decir, el resto seguiremos regulando con prioridad aplicativa con el convenio de empresa. ¿Cuándo entra en vigor este cambio? Bueno, pues este cambio entraría en vigor el 31 de marzo. Aquí otra vez me han puesto mal, es el del 2022, no del 2021. Y por tanto, impediría hacer uso ya de esta prioridad aplicativa a los convenios colectivos no suscritos ni presentados a registro ni publicados antes de esta fecha. Las empresas con convenio propio ya suscrito, registrado y publicado antes de la publicación del Real Decreto 32/21 que hicieron uso de dicha prioridad aplicativa en materia de salario, ¿podrán seguir aplicando el convenio? Sí. ¿Qué nos dice una disposición transitoria? Tenemos dos opciones. Digamos, la fecha que sucede antes, o la vigencia expresa pactada para ese convenio, o que se cumpla un año desde la entrada en vigor de este Real Decreto. A partir de ahí perdería digamos, la prioridad aplicativa en materia de salario nuestro convenio colectivo y tendríamos que pasar a aplicar los salarios del convenio sectorial o de ámbito superior, siempre que estos sean superiores. Por supuesto, si son inferiores, seguiríamos aplicando el convenio de empresa, porque al final es una mejora. ¿Qué pasa si nuestro convenio se encuentra en ultraactividad? Es decir, que ha perdido ya su vigencia expresa y que ya entendemos o podemos entender que tenemos que aplicar ya los salarios del convenio de ámbito superior. Bueno, pues nosotros entendemos que sí, que si ya el convenio está en ultraactividad y ya ha perdido esa vigencia expresa, es decir, no podemos defender ya la pervivencia o la permanencia de esa prioridad aplicativa durante el periodo de un año desde la aplicación de la norma. Por lo tanto, nos tendríamos que ir al convenio de ámbito superior. Y por último, ¿en qué plazo y cómo podrá la empresa proceder con la parte social al ajuste interno del convenio? Porque la norma nos dice que en el momento en que sea de obligado cumplimiento, digamos, o en que empiece a aplicarse esta prioridad aplicativa, digamos, del convenio superior, tenemos 6 meses para sentarnos y organizar o cómo va a pasar a aplicarse estos ajustes salariales. Por lo tanto, en algunos casos podemos tener hasta un año desde la reforma en el que mantengamos la prioridad aplicativa del convenio de empresa y 6 meses más para que las partes negociadoras puedan ajustar este salario al alza en los casos que correspondan al convenio colectivo superior. Se han reformado también en materia de convenios colectivos y esto ha traído también mucho debate para muchísimas empresas. Sobre todo esto se ha sacado fundamentalmente para regular en el sector de las empresas multiservicios cuál es el convenio colectivo aplicable a contratas y subcontratas. Pues bien, lo que nos dice la norma es que la empresa contratista tiene que aplicar el convenio sectorial de la actividad real que vayan a desarrollar en la empresa cliente, salvo que esta empresa tenga un convenio. En ese caso, aplicarán el convenio de empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a aplicar ni el convenio de la empresa principal ni el convenio sectorial que se aplique a la actividad de la empresa principal. Nos tenemos que centrar en la actividad que vamos a hacer nosotros o la empresa, la contrata o la subcontrata. Es decir, aquí la norma lo que está haciendo es trayendo también de alguna manera una doctrina establecida por el Tribunal Supremo, donde venía a decir precisamente esto, es decir, que había que aplicar el convenio colectivo correspondiente a la actividad real que se estaba prestando. Se nos pueden dar algunas cuestiones también, ¿no? Es decir, vale, pues si la contrata solamente hace una actividad, es más sencillo, ¿no? Bueno, pues vamos a aplicar el convenio correspondiente a esa actividad. Pero ¿qué pasa si la contrata realiza para la empresa cliente de diferentes servicios que se encuadran en distintos convenios? ¿Cuál aplico? Bueno, aquí tenemos un criterio que es aplicar el convenio colectivo que corresponda a la actividad principal o preponderante de esa contrata, es decir, oye, yo presto distintos servicios, pero la actividad preponderante que yo presto
es esta, ¿no? Es decir, bueno, pues el convenio colectivo aplicable a esa actividad. En otras situaciones, si la actividad, si no hay una única actividad preponderante y hay actividades diferenciadas, pues quizás lo correcto pueda ser aplicar un convenio a cada grupo de trabajadores que prestan actividades diferentes, sobre todo si son muy distintas y si la regulación de los convenios son muy distintos, ¿no? Es decir, tendremos que ir viendo cada caso por caso. ¿Y en qué tipo de contrato regirá esta nueva regla? Bueno, nuestro criterio es que solamente va a aplicar esta obligatoriedad para la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa principal. Es decir, el artículo 42 básicamente regula eso, es decir, contratas y subcontratas y servicios correspondientes a la propia actividad, no a otras actividades. Por lo tanto, es posible que todo lo que no sea propia actividad que quede fuera del cumplimiento de esta obligación. Por supuesto, las empresas contratistas, como decía antes, pueden negociar su propio convenio colectivo. Por supuesto, no va a tener prioridad aplicativa en materia salarial, pero es una de las excepciones que regula el artículo 42, es decir, aplicación del convenio correspondiente a la actividad, salvo que la empresa tenga convenio propio. Por lo tanto, muchas empresas se podrán escapar también a esa nueva aplicación del artículo 42 por la vía de tener un convenio propio, un convenio empresarial propio. Y el resto del artículo 42 queda totalmente intacto e inmodificado. Ya casi para terminar, volvemos otra vez a la ultraactividad. Indicar que partimos de una normativa de la anterior reforma que quería poner fin a la ultraactividad, porque de alguna manera pues, se perpetuaban determinadas condiciones y circunstancias, digamos, salariales o de cualquier otro tipo en el tiempo, ¿no? Es decir, era un mecanismo que bloqueaba también las negociaciones porque muchas veces las partes no se querían mover, ¿no? ¿Qué pasa? Que la doctrina del Tribunal Supremo, por la vía de la teoría de la contractualización de las condiciones o de la contractualización latente, es decir, la norma lo que decía es una vez denunciado el convenio y pasado y transcurrido un año, se empezaba a aplicar el convenio colectivo de ámbito superior si existía, ¿no? Entonces, bueno, si existía se aplicaba ese convenio y si no existía, pues se contractualizaban, digamos, las condiciones que tenían los trabajadores hasta ese momento. Es decir, que no valía lo de me voy a aplicar las condiciones del estatuto o el salario mínimo interprofesional, algo que algunos se atrevieron a hacer. Y luego también había una teoría mixta, ¿no? Es decir, oye, pues si tengo un convenio colectivo de ámbito superior, pues te obliga a aplicarlo en la norma, pero en todas aquellas condiciones que no regule el convenio de ámbito superior, las contractualizas y las sigues aplicando. De alguna manera que no hay mucho cambio en la práctica. ¿Qué pasa? Que ahora lo que nos dice la norma nos da un vuelco y nos viene a meter otra vez la ultraactividad. Nos dice que, aunque el convenio esté denunciado, si no se negocia en el plazo de un año un nuevo convenio, pues el convenio queda en ultraactividad, digamos, vigente. Es decir, no hay ningún tipo de posibilidad de movernos ahí. Una pregunta. Entiendo que las empresas que tengan que acudir a los convenios sectoriales podrán así hacer un descuelgue salarial por causas económicas. Efectivamente, el descuelgue, las opciones de modificaciones sustanciales colectivas, descuelgues, etcétera, siempre van a caber. ¿Qué pasa? Que el descuelgue no es sencillo. El descuelgue lo tienes que pactar con la representación legal de los trabajadores y si no consigues el acuerdo, tienes que ir a vías de solución de conflictos que no son sencillas. Es decir, no es un procedimiento tan sencillo como puede ser un ERTE o una modificación sustancial de carácter colectivo, donde aún no alcanzando un acuerdo en el periodo de consultas, tú te puedes ir, tú puedes aplicarlo y simplemente luego si te lo impugnan defenderlo en un tribunal, ¿no? Sí, pero en principio cabe la posibilidad. Es decir, si tú eres capaz de justificar causas objetivas por las cuales resulta imposible asumir esos salarios, pues podrías hacer un descuelgue y aplicar las que consideres siempre dentro de los límites legales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si dentro de este periodo del año no se alcanza un acuerdo? Bueno, lo que nos dice la norma ahora es que las partes deberán acudir a procedimientos de mediación regulados en acuerdos interprofesionales o también que se podrá pactar acudir a un procedimiento de arbitraje. No obstante, al final, un poco lo que os decía antes, ¿no? Si se mantienen las discrepancias y no se llega a alcanzar una solución, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Que no hay límite para la ultraactividad y el convenio denunciado mantendría indefinidamente su vigencia ultraactiva hasta un nuevo acuerdo. O sea que, de alguna manera,
lo que pretende es consolidar determinadas condiciones y, en mi opinión, pues se dificulta, ¿no?, el cambio. Esto puede dificultar tanto a la parte empresarial como a la parte social en muchos casos, dependiendo del tipo de acuerdo que se haya formalizado. Los convenios que decayeron porque su ultraactividad de un año expiró sin alcanzar nuevo acuerdo y que se contractualizaron, ¿recuperan su estatus de convenio en ultraactividad sine die? No, ¿esto qué quiere decir? Si ya antes de la reforma se había anunciado un convenio y ya había pasado ese año de ultraactividad, por la teoría de la contractualización que comentaba antes, se mantienen esas condiciones o pasamos a aplicar el convenio superior, que es lo que decía la normativa anterior, ¿no? Es decir, tenemos que aplicar la normativa anterior, no podemos aplicar esta de forma retroactiva. Por lo tanto, no es que ahora mantengamos ya en ultraactividad, sino que si ya se dio ese supuesto y ya expiró el año, estaríamos en un supuesto donde tendríamos que ver si tenemos un ámbito superior para aplicar el convenio o si tenemos las condiciones contractualizadas o qué tenemos. Ahora, si en la fecha de entrada en vigor, digamos, de este Real Decreto no ha transcurrido ese año sin alcanzar un nuevo acuerdo, sí que se entiende que permanece, digamos, en ultraactividad el convenio hasta que, bueno, pues acudiendo a procedimientos de mediación regulados o arbitraje, pues podamos llegar a un acuerdo. Entonces, y terminaríamos aquí. Espacio para más preguntas, si es que ha quedado alguna. Muy bien. He apurado un poquito más al final porque si no nos íbamos, si me voy parando en cada punto, no. Cierto, cierto. Y además, como ves, han surgido pues, múltiples dudas, consultas Sí, y reflexiones, ¿verdad? sí. Nos comenta ahora Gustavo acerca de la reflexión que hacía Alicia del recargo del 40% de la cuota. No sé si quieres que recuperemos un poco esa consulta que nos lanzaba Alicia. Sí. Sí. A ver, déjame que Creo que la es esta. vea. Sí, yo creo que la había puntualizado Alicia, ¿no? Es decir, que eso pasa que eso pasa también con los contratos indefinidos o temporales, ¿no? Y con contratos inferiores a 5 días. Claro, sí. Bueno, en materia práctica de cotización, la verdad es que no soy muy experto porque no hacemos eso desde el despacho, no hacemos ese tipo de gestiones. Pero bueno, no sé si eso lo van a extrapolar también a los contratos de 30 días, ¿no? Que era lo que decía antes. No sé si eso de alguna forma lo pueden o lo van a hacer. Muy bien. Roberto, oye, seguro que esta va a ser una temática que nos va a dar para poder tener más oportunidades, ¿no? De volvernos a juntar y volver a Sí, comentar desde este luego. tipo. Lo primero hay que ver si esto se va a aprobar y en qué Mm, términos. Es decir, bueno, pues los vascos y los catalanes no están por la labor de firmar o de apoyarlo. mm. Bueno, seguramente pues es un tema político y quieran solicitar medidas a cambio. A mí lo que me preocupa es que los catalanes lo que quieren introducir en la reforma es precisamente el retorno de los salarios de tramitación. Es decir, esto fue una medida, sí, me comenta por ahí, algo ganarán a cambio. Bueno, por supuesto que ganarán algo a cambio, ¿no? Es decir, pero me preocupa lo de los salarios de tramitación. Para mí, lo de los salarios de tramitación fue una de las cosas que mayor impacto tuvo de la anterior reforma. Entonces, cuando hacías un despido, el trabajador, hasta la fecha, digamos, del juicio que se declarara la improcedencia o procedencia del despido, cuando era improcedente tenía derecho a salarios de tramitación, lo cual generaba que al negociar con los abogados o los sindicatos, ellos nunca tuvieran prisa para negociar. Ya. Y sobre todo si es un despido improcedente, ¿no? Si es verdad que había el despido aquel express, ¿no? De reconocimiento de improcedencia ya para no devengar los salarios de tramitación. Entonces nos podemos ver, pues eso, retrocediendo 10 años a todo esto, ¿no? Y esto sí que dificultaría en gran medida y sí que es un coste extra para las empresas, porque no es asumir ya el despido improcedente, es asumir salarios durante todo este periodo que estás esperando el procedimiento. Entonces, bueno, veremos si es solamente una excusa para ganar algo o si es realmente una pretensión sin la cual no van a firmar. Vale, veo que hay aquí Seguro. una pregunta de Mm. convenio. Convenio colectivo de porterías que perdió vigencia en el 2013 en A Coruña. Ya contractualizamos condiciones para los trabajadores
en alta y las nuevas altas salario mínimo. ¿Es correcto? ¿Cómo afectaría la nueva regulación? Gracias. Bueno, no conozco ni tengo experiencia con ese convenio colectivo. Entiendo que es provincial, porque decís aquí que es de Coruña. Habría que ver si hay algún convenio de ámbito superior que resulte de aplicación una vez que ha sido denunciado y ya no estaría vigente, acorde con la normativa anterior. Claro, si no es así y habéis contractualizado condiciones para los trabajadores en ese momento, como decís, y para las nuevas altas con salario mínimo, tengo mis dudas. Más que nada por un criterio de disparidad de condiciones entre trabajadores. O sea, no, sabéis que hoy en día en materia de igualdad hay una normativa bastante clara, igualdad de puesto, de igualdad de trabajo de igual valor, tiene que haber igual retribución, y aquí a lo mejor lo que tenéis es una situación de desigualdad o discriminación entre trabajadores con mismos puestos que hacen las mismas funciones y que tienen dos condiciones distintas simplemente por ese hecho. Entonces, no sé si por esa vía se podrían entender que es extensible las condiciones que tenían contractualizadas los anteriores trabajadores con los nuevos. No sé si, no he tenido ningún caso ni lo he estudiado en particular, si estaría justificada esa diferencia simplemente porque en un caso se ha contractualizado unas condiciones y en otro caso no existe esa situación. Es un caso bastante singular. Desde luego interesante para poder analizar en detalle. Creo que más o menos han quedado la mayor parte de las preguntas respondidas. De todas formas, si quieres, luego también podemos revisarlas un poco, Roberto, y si quedara alguna sin responder, se la adjuntamos también, como vamos a compartir, Claro. como decías al principio. Claro, yo también un poco lo que decía decía al principio, es decir, tenemos y hablo en plural porque esto lo comentamos en el despacho, no solamente soy yo, somos en toda España, somos casi 200 laboralistas y bueno, nos hemos sentado juntos, lo hemos visto y todos tenemos muchísimas dudas. Hay gente que tiene una interpretación, otros que tienen otras. Entonces, no sabemos muy bien cómo se van a desarrollar muchas cosas y cómo va a aplicar en detalle cada una de todas estas reformas, ¿no? Entonces, bueno, sí que son reflexiones que vamos haciendo sobre la marcha, preguntas que nos van haciendo llegar, nos están pidiendo informes jurídicos también sobre muchos puntos y bueno, con más lo analizas y más lo estudias y vas buscando otras referencias, pues bueno, te van quedando unas cosas más claras o no, porque al final todo depende, como decía al principio, de lo que vaya a decir la inspección. Seguramente saquen instrucciones sobre interpretación de contratos y otras cuestiones, y sobre todo los tribunales, que no lo veremos hasta dentro de mucho más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ser prudentes, garantistas y bueno, ver todo mucho y muy bien para tratar de meter la pata lo menos posible, ¿no? Y hacer las cosas con la mayor seguridad jurídica, que no es fácil, ¿eh? No nos lo pone fácil. Cierto. Pues oye, a medida que vayamos viendo un poco esos tipos, bueno, agradecerte por parte, ya lo ves en el chat, por parte de toda la asistencia, la contribución que has podido hacernos, y a medida que vayamos teniendo estas posibles novedades, oye, pues desde GaryJobs ya sabes que siempre te lanzaremos la propuesta de poder volver a reunirnos y compartir un poco todo este tipo de dudas, inquietudes y reflexiones. Nada, estupendo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis podido asistir. Dadnos un día o dos y os compartiremos, como os decíamos, tanto lo que es la propia presentación como la grabación en sí, y trataremos de hacer lo posible por seguir manteniéndoos informados de cualquier novedad y cualquier ámbito que realmente pueda afectarnos en nuestro día a día. Muchísimas gracias y hasta la próxima.